Para comenzar con los ensayos de control de calidad del concreto en estado endurecido, primero se procede a tomar medidas de las probetas cilíndricas que se usarán en los ensayos de compresión y tracción indirecta. Para la aceptación de las probetas cilíndricas, se debe determinar el diámetro a través del promedio de dos medidas de la parte superior, central e inferior. Si los dos diámetros medidos difieren en más del 2%, no se debe someter a prueba. Asimismo, la longitud debe ser medida con precisión de 1 milímetro en 3 lugares espaciados alrededor de la circunferencia. De igual forma, la perpendicularidad con respecto al eje axial no debe ser mayor a 5 grados. Como paso importante, se procede a identificar cada una de las probetas. Al obtener las medidas de las probetas e identificarlas, se procederá a realizar los siguientes ensayos. Para comenzar con el ensayo de compresión de probetas cilíndricas de concreto, el espécimen se debe centrar en la máquina universal de carga y de esta manera determinar la resistencia a la compresión del concreto. Con el fin de conseguir una distribución uniforme de la carga, en este caso, los cilindros se tapan con una almohadilla de neopreno. Estas se pueden utilizar para medir la resistencia a la compresión entre 105 a 492 kg sobre centímetros cuadrados. Además, las almohadillas se deben sustituir si presentan desgaste excesivo. Luego se solicita la probeta a compresión hasta completar la rotura. El régimen de la carga con la máquina hidráulica se debe mantener a un rango de 1.5 a 3.5 kg sobre centímetros cuadrados por segundo durante la mitad de la fase de carga. Si la probeta se fractura a una resistencia menor al Fc, se retiene el cilindro sometido al ensayo para examinarlo. Una vez que se presente la fractura, se detiene la operación y se deberá tomar en cuenta los esquemas de fallas de las probetas. De esta manera, de acuerdo al esquema de fallas, se obtuvo el tipo de ruptura número 1. Se debe saber que los informes o reportes sobre las pruebas de resistencia a la compresión son una fuente valiosa para determinar la calidad del concreto. De esta manera se obtuvo una carga máxima de 47.925 kg. Y a partir de los cálculos se obtuvo una resistencia a la compresión de 260,75 kg sobre centímetros cuadrados. De igual forma, se procede con la probeta número 2. Para obtener una mayor precisión de la calidad del concreto, se determinará el promedio del ensayo de dos probetas. De igual forma que el primer ensayo, la probeta tuvo un tipo de ruptura número 1, puesto que los conos se encuentran bien formados. De esta manera se determinó una carga máxima de 50.760 kg. Y de acuerdo con los cálculos se determinó una resistencia de 274,63 kg sobre centímetros cuadrados y un promedio final de 267,75 kg sobre centímetros cuadrados.
Para comenzar con el ensayo de tracción por compresión diametral, luego de haber calculado las longitudes y los diámetros, se procede a colocar el espécimen en una platina suplementaria de acero. El ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de una probeta es un indicador de la calidad de concreto en todo tipo de obra y especialmente en estructuras hidráulicas y pavimentos. Posteriormente se procede a colocar la platina de acero dentro de la máquina de ensayo de compresión diametral. Este ensayo consiste en aplicar una fuerza diametralmente opuesta de compresión a lo largo de la generatriz del espécimen, hasta que falle por la longitud de su diámetro. La placa de apoyo cuenta con una abertura donde se puede visualizar la ruptura, y en cuanto ésta se presenta, la operación se detendrá automáticamente. La velocidad de ejecución del ensayo está entre 1,5 a 3,5 kilogramos sobre centímetros cuadrados por segundo. Esta debe ser constante hasta la rotura. Finalmente, al generarse la rotura, se procede a hallar la resistencia a la tracción con las dimensiones de la probeta y la carga máxima obtenida tras la operación, obteniendo como resultado 25,54 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Para comenzar con el ensayo de flexión de vigas de concreto endurecido, primero se procede a limar las gruñas que se observan en el prisma, esto para obtener una superficie fina. Luego, con ayuda de una wincha, se mide las dimensiones del prisma, esto para marcar el centro y los tercios de luz. El centro de luz se mide desde el borde del prisma hacia adentro. Y el tercio de luz se mide a partir de las líneas ya establecidas hacia adentro cada 15 centímetros. Y de esta manera se procede en todos los lados longitudinales del prisma. Una placa de apoyo servirá para realizar el ensayo, y esta se colocará dentro de la máquina de carga. Luego se transporta el prisma hacia la máquina de carga, y esta se coloca sobre la placa de apoyo. Las líneas marcadas a 1 pulgada del borde del prisma servirán para situar los rodillos inferiores de la placa y los rodillos superiores para transmitir la carga y solicitar la viga a flexión. Luego de instalar la viga, se aplica la carga y esperamos que falle por tracción la parte inferior y por compresión en la parte superior.
Cuando la estructura falle, se paraliza la operación y se observa si la falla ocurrió dentro del tercio central o fuera, puesto que para cada situación existe una fórmula para determinar el módulo de rotura. Ahora se procede a retirar el prisma para determinar dónde ocurrió la falla. Luego se apunta la carga máxima con que fue solicitada, que fue de 3.840 kg, y se procede a calcular la resistencia a flexión de la viga, dando como resultado 47,62 kg sobre centímetro cuadrado. Para comenzar con el ensayo de esclerometría, primero se prepara un área de 6 pulgadas de diámetro en el elemento que se desea ensayar. Luego se prepara 10 puntos con una distancia de por lo menos 1 pulgada. Previamente, con una piedra abrasiva, se desgasta por lo menos 5 milímetros el área a ensayar. Con el uso del esclerómetro se procede a realizar los disparos en los puntos señalados para determinar la uniformidad del concreto a través de las lecturas de resistencia encontradas en el esclerómetro. Con la tabla presente se procede a relacionar los datos que nos arroja el esclerómetro con la resistencia del concreto, dependiendo del ángulo en el que fue realizado el ensayo. No es recomendable realizar esta prueba en concretos con resistencia a la compresión menores a 140 kg sobre centímetros cuadrados y en concretos que tengan agregados gruesos con tamaño máximo mayor a 2 pulgadas. Por último, se obtiene el promedio de las 10 lecturas y si una o dos lecturas individuales difieren en más de 7 unidades, el promedio se descarta y se obtiene un nuevo promedio. En este caso, la resistencia promedio obtenida fue 380 kg sobre centímetros cuadrados. Para comenzar con el ensayo de extracción de núcleos de concreto endurecido, primero se procede a colocar la máquina de perforación cerca del elemento Además, donde se extraerá el una núcleo. bomba de vacío para que la máquina se Una manguera como fuente de hidratación servirá para que la broca no se caliente lo suficiente hasta que se fracture. La extracción de diamantino se realizará cuando la calidad del concreto se encuentre en duda como consecuencia de una resistencia menor al especificado, o cuando no se tiene información sobre la resistencia del concreto. El núcleo debe ser extraído de la parte central del elemento, evitando el acero de refuerzo si éste existiera. Una vez extraída la diamantina, se apaga el equipo. Y con la extracción del núcleo de concreto se determina la división entre la altura y su diámetro,
de la cual debe ser 2. De no ser así, no se realizará el ensayo de compresión.